¿Se ve bien? Sí. Ya. Voy a partir entonces, desde diciembre del 2019 empieza a aparecer, como ustedes bien saben, esta nueva infección producida por este virus SARS-CoV-2. Inicialmente pensamos que nosotros en pediatría, en el fondo, íbamos a estar un poco afectados por esta patología. En marzo de este año llega el primer paciente adulto a Chile con esta enfermedad. Y no teníamos ningún antecedente, digamos, no sabíamos cómo se iba a presentar en el paciente pediátrico. Empezaron a llegar muchas informaciones de la bibliografía y literatura extranjera y empezaron a aparecer casos esporádicos de niños con patología, principalmente un síndrome febril asociado a manifestaciones cutáneas similar a un síndrome de Kawasaki. Una de las primeras publicaciones que tuvimos fue aquel que se publicó en el JAMA, en el cual se presentan 58 pacientes con un síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico asociado con este SARS-CoV-2, en el cual se trató en este trabajo de describir las características clínicas y de laboratorio de niños hospitalizados con este diagnóstico y tratar de compararlo con otros desórdenes pediátricos inflamatorios. Se lograron reunir 58 niños de 8 hospitales Reino Unido ingresados entre el 23 de marzo al 16 de mayo del 2020 con diagnóstico de PIMS. Dado que muchos niños presentaban características clínicas de enfermedad Kawasaki y de síndrome de shock de Kawasaki, se compararon las características clínicas de 1.132 pacientes con enfermedad de Kawasaki, con 45 pacientes con síndrome de shock y síndrome de shock tóxico 37, que habían sido ingresados en otros hospitales de Europa y Estados Unidos entre el 2002 y el 2019 con el fin de compararlo con esta nueva patología. ¿Qué pudieron sacar en conclusión? Que este síndrome, PIMS, mostró diferencia en las características clínicas y de laboratorio en comparación con la enfermedad de Kawasaki y síndrome de shock Kawasaki-like. En general, ¿qué es lo que pudieron ver en este estudio? Que eran niños de mayor edad, generalmente con una mediana de 9 años, el 50% de los pacientes evolucionaba con shock, y se producía un aumento importante de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, mayor compromiso digestivo al debut, y presentaron un amplio espectro de síntomas y signos y severidad del cuadro clínico, pacientes que varían desde presentando solamente fiebre a una inflamación miocárdica, shock y aparición de aneurismas coronarios. Por lo tanto, la comparación de este síndrome con enfermedad de Kawasaki y con shock nos sugieren que este desorden difiere de otros síndromes inflamatorios pediátricos y que nos hace pensar, en el fondo, en ese momento, que estábamos frente a una patología nueva, una mezcla de enfermedades en el paciente pediátrico. Así se hace el diagnóstico de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que llamamos MISC o PIMS, que es un nuevo cuadro clínico descrito en pacientes menores de 21 años, asintomáticos, relacionados con SARS-CoV-2, y se presenta con gran inflamación y similitudes con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y miocarditis con shock cardiogénico. Denominaciones fueron muchas: Kawasaki, Coronasaki, etc. Se plantea que a la duda, digamos, si esta patología es postinfecciosa o es primaria, secundaria a este virus, se observaba generalmente 4 a 6 semanas desde el inicio de la infección y podía producirse una sobreposición con una infección aguda. Como criterio de definición, el paciente tiene que tener fiebre más de 24 horas sobre 38 grados, con evidencia de laboratorio de inflamación y de signos y síntomas que requieren una hospitalización. El paciente se ve comprometido. Es un diagnóstico de exclusión, tiene que tener PCR positiva concomitante o anticuerpos positivos recientes o antecedentes de que el paciente haya tenido contacto con un paciente o alguien con COVID-19 dentro de las 4 semanas previo al inicio de los síntomas. A la derecha de ustedes en la imagen se ve
el paciente que todas las manifestaciones clínicas que puede tener, en rosado se hace alusión en el fondo a todo el síndrome de Kawasaki-Lai, en el cual lo característica es la fiebre, la mialgia, la conjuntivitis, el rash, presencia de linfadenopatía, estomatitis, descamación de edema y descamación de las extremidades, y síntomas cardiológicos, miocarditis con aumento de las troponinas, aumento del ProBNP, aneurismas coronarios, hipotensión, hipoperfusión, taquicardia. Dentro de la parte pulmonar se puede observar hipoxemia, infiltrados pulmonares a imágenes. Dentro del cuadro abdominal, que en los niños es muy frecuente, se puede observar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y aumento de las transaminasas. Y con lo que a mí me toca, con respecto a la parte hematológica, se describió presencia de trombocitopenia, neutrofilia y linfopenia. A continuación quiero mostrarles dos casos clínicos, uno un caso clínico pediátrico que nos tocó vivir en el Hospital Roberto del Río y el siguiente un paciente adulto. Este paciente llega a los 13 años de edad, ingresa el 7 de julio de este año al hospital, sin antecedente mórbido, un niño sano. Ingresa con una historia de 4 días de evolución de cefalea, fiebre alta y vómitos. Sin antecedente el contacto con el virus COVID, con el SARS-CoV-2. Al examen físico a la urgencia destacaba una hipotensión, con una PAM de 41, con una presión arterial de 68-28, signo de mala perfusión distal, con un exantema morbiliforme, inyección conjuntival, lengua frambuesada, edema de extremidades, eritema faríngeo sin exudado. Frente a este cuadro clínico se plantea en el fondo un PIMS Kawasaki-like con shock tóxico, ¿verdad? Tenía signos de shock. Dentro de los exámenes que están a su derecha, tenía una PCR alta de 177, una ferritina de 859, con un dímero D elevado de 1705, con un fibrinógeno 609, leucocitosis, con linfocitos normales, pero con unas plaquetas bajas de 84.000, una hipoalbuminemia, pruebas hepáticas alteradas, con trombotroponinas elevadas, y una interleuquina 6 elevada de 348, con unas pruebas de coagulación normales y una PCR de SARS-CoV-2 negativo, pero con una IgG positiva, y una LDH de 205. Por lo tanto, confirma el diagnóstico. Como tratamiento se hace una reanimación con apoyo de volumen y drogas vasoactivas, se ingresa a la UTI y se conecta a la ventilación mecánica. Se trata con un PIMS con Kawasaki-like, con shock, con gamma globulina 2 gramos por kilo, con metilprednisolona 10 miligramos por kilo por día, más aspirina en dosis 50 miligramos por kilo por día, es decir, en dosis de antiinflamatorio, dosis alta, y se deja profilaxis con heparina bajo peso molecular, con Clexane 1 miligramo por kilo por día. Se realiza un ecocardio en que muestra una fracción de eyección de 45%, una disquinesia septal con insuficiencia mitral, derrame pericárdico laminal con un Z-score de 2.9 milímetros. El paciente evoluciona grave con persistencia de la fiebre y parámetros inflamatorios muy elevados a pesar del tratamiento, por lo cual recibe una segunda dosis de gamma globulina, 2 gramos por kilo, la cual se suspende por mala tolerancia, y se aumenta la metilprednisolona a 30 miligramos por kilo por día por falta de respuesta al tratamiento. Se hace un ecocardiograma de control a los 14 días que muestra compromiso de las 3 coronarias, apareciendo una aneurisma mediana de la arteria coronaria derecha con un Z-score de más 6.9. Se indica, acá se usan anticuerpos monoclonales, se usan a dosis de infliximab por refractariedad clínica. El paciente evoluciona satisfactoriamente y fue dado de alta el 30 de julio con prednisona 50 miligramos al día, más aspirina en dosis de antiagregante plaquetario y con control de cardiología. Por lo tanto, el diagnóstico de ingreso de este niñito es un PIMS con Kawasaki-like, con shock y con compromiso coronario. Este es uno de los pacientes más graves que nos tocó vivir por la gran refractariedad al tratamiento recibido. El siguiente paciente es un paciente adulto, que se los quise mostrar porque inicialmente se pensó que el PIMS era una patología solamente pediátrica, pero se han visto casos de PIMS en adultos.
Esta es una paciente de 36 años, de sexo femenina, previamente sana, tiene antecedentes de una infección por SARS-CoV-2 previo. Ella había hecho la infección aguda. En la historia que se obtenía una semana de evolución con dolor abdominal, vómitos, diarrea y 2 días previo un rash generalizado y artralgia. Ingresa al servicio de urgencia febril, taquicárdica, taquipneica, hipotensa. Al examen físico presentaba una inyección conjuntival bilateral, mucositis con labios fisurados, edema de manos y pies, eritema palmar, rash morbiliforme, adenopatías cervicales. Dentro del laboratorio destacaba una leucocitosis de 25.300 con un RAN de 19.500, una linfopenia de 1.100 con anemia de 10.8, plaquetas normales, una hiponatremia, compromiso en las pruebas hepáticas, hipoalbuminemia y un dímero D de 652 con un valor normal para ello hasta 318. Un ANA positivo de 1 por 160, C359, C412, perfil inmunológico negativo, VIH y hepatitis negativa, una PCR para SARS-CoV-2 positiva y una IgM negativa con una IgG positiva. Se realiza un angioTAC que muestra un derrame pleural leve, un TAC de abdomen que muestra edema de la pared vesicular y colitis, un ecocardio con insuficiencia tricuspidia, un derrame pericárdico sin aneurisma coronario. Se plantea como diagnóstico síndrome de shock asociado a Kawasaki. Se realiza un tratamiento de shock, reposición de volumen, drogas vasoactivas, se deja aspirina en dosis altas como antiinflamatorio, inmunoglobulina 2 gramos por kilo más metilprednisolona, 2 miligramos por kilo por 5 días, seguido prednisona oral. Evoluciona con remisión de la sintomatología y normalización de los signos vitales dentro de las primeras 24 horas. Los marcadores inflamatorios, la ictericia y la prueba hepática se normalizaron durante los 6 días siguientes del ingreso. La paciente fue dada de alta en buenas condiciones con indicación de continuar con prednisona oral. Entonces se plantea como un diagnóstico una Kawasaki Light en adultos. Se los muestro en el fondo porque, claro, esta patología se describió principalmente en niños, pero también se ha presentado este cuadro clínico similar en pacientes adultos. Bueno, partiendo con nuestra presentación, principalmente este síndrome inflamatorio está asociado, ¿cierto?, a una hipercitoquinemia y está dado principalmente como una respuesta individual del paciente frente a una infección por COVID, ¿ya? Y es como en el fondo cómo sus mecanismos naturales y adaptativos responden a este virus. Dentro de las citoquinas que más, digamos, se ven involucradas en esta patología, podemos mostrar la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa es el promotor de esta inflamación, es el primero que parte. Aumenta, por una parte, aumenta las células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos, aumentan las moléculas de adhesión, estimula el endotelio en el fondo para que se produzca una inflamación en endotelitis. Por otro lado, activan los neutrófilos produciendo aumento del óxido nitroso y se produce una vasodilatación. Induce a estos macrófagos también a producir en el fondo una interleuquina 6, interleuquina 1, y por otro lado hay un efecto inhibitor sobre los linfocitos, produciendo una supresión de la proliferación, lo cual produce una linfopenia. Por otro lado, tanto la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que son muy importantes en esta patología, ambas tienen similares target, produciendo aumento de proteínas de fase aguda, como son la alfa-1 antitripsina, el fibrinógeno, la aptoglobina, la proteína C, el complemento, y la albúmina como una proteína de fase aguda negativa, disminuyéndola. Por otro lado, también producen sobre el cerebro aumento de las prostaglandinas, produciendo fiebre y anorexia, la interleuquina 1, y actúa sobre el endotelio produciendo una proliferación y liberación de prostaglandina, producción de colágeno tipo 4, liberación de histamina, entre otros.
La interleuquina 6 estimula la hematopoiesis en la médula ósea y efecto también sobre el cerebro, produciendo fiebre de anorexia por liberación de prostaglandina. Principalmente esto es la liberación de la citoquina, la responsable de gran parte de las manifestaciones clínicas del paciente. Con respecto al compromiso de la serie roja y el COVID, cuando hay se inicia una invasión microbiana o viral en este caso, se produce un daño del tejido en lo cual se produce una gran liberación de factores estimulantes de colonia de macrófago y granulocitos y produciéndose una gran granulopoiesis, lo cual esta mielopoiesis hay una gran liberación de leucocitos y por otro lado, junto a esta interleuquina y la interferón gamma, se produce en el fondo una activación de estos macrófagos en lo que se puede ver una activación de macrofágica en esta patología en la cual se produce una eritrofagocitosis con disminución de la eritropoiesis. Por lo tanto, este aumento de la eritrofagocitosis puede producir, de hecho produce un aumento de la ferritina, que es un factor ominoso en esta patología, y en el fondo uno deduce, digamos, que a una ferritina más alta hay una mayor eritrofagocitosis por parte de estos macrófagos activados secundarios a la interleuquina. Por otro lado, la interleuquina 6 induce la producción hepática de hepcidina, inhibiendo la absorción intestinal de hierro, y además induce la expresión de ferritina. Entonces, el mecanismo de anemia en el fondo es bastante complejo y puede deberse principalmente por acción de las interleuquinas sobre los macrófagos también. ¿Qué pasa con los linfocitos y el COVID-19? ¿Cómo el COVID produce la linfopenia? Los linfocitos también expresan receptores de AC2 sobre su superficie y así los podría infectar directamente produciendo su lisis. Por otro lado, se produce una apoptosis linfocitaria secundaria a liberación de interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 7, factor de necrosis tumoral alfa y factor de estimulante de colonia. Se produce un deterioro además del recambio linfocitario por una atrofia o digamos hipofunción de órganos linfoides secundario a la liberación de citoquina y una acidosis láctica que impide la proliferación. El daño de la función de los linfocitos CD4 helper y los linfocitos T reguladores, uno lo observa porque inicialmente tiene una hiperactividad, pero después, posteriormente, se produce un agotamiento de los CD8 citotóxicos. Con respecto a las plaquetas y cómo se ven afectados por este virus, el SARS-CoV-2 puede comprometerla de diferentes maneras. Por un lado, al producirse esta gran liberación de citoquina, produciendo esta tormenta de citoquina, puede actuar directamente sobre los progenitores de la médula ósea, destruyéndolo y destruyendo los megacaricitos, y de esa manera disminuiría la producción plaquetaria. Por otro lado, el SARS-CoV-2 puede infectar directamente la médula y las células estromales, produciendo en el fondo disfunción hematopoyética y inhibición de los factores de crecimiento medular. Por lo tanto, también de esta forma se produciría una disminución de la producción plaquetaria. Por otro lado, en esta patología hay mucha autoinmunidad, se genera mucha autoinmunidad, aumentan los autoanticuerpos principalmente sobre los receptores glicoproteínas de las plaquetas 2B3A y 1B9, con lo cual se forman estos complejos de IgG unidos a la plaqueta que son secuestrados por estas células presentadoras de antígeno como son los macrófagos, lo cual produce un aumento de exclusión de las plaquetas y por lo tanto una trombocitopenia. Por otro lado, en el paciente, al producirse una injuria pulmonar, hay una activación de las plaquetas en que se agregan, cambia de forma y se aglutinan formando estos microtrombos en el cual hay consumo de plaqueta y disminuyen las plaquetas circulantes, lo que contribuye a otro mecanismo, a trombocitopenia. Por otro lado, en el
en el capilar pulmonar, en el lecho capilar pulmonar, disminuye la fragmentación de los megacariocitos, disminuye la producción y por lo tanto también disminuyen las plaquetas circulantes. O sea, como lo acabo de mostrar, los mecanismos de trombocitopenia son muy variables, o sea, actúan tanto de una forma central, por consumo y por destrucción. Ahora, creo este esquema lo encuentro muy interesante para empezar a hablar un poco como la fisiopatología del SARS-CoV-2. Este virus, ¿cierto? Se une al receptor AC2 presente en muchos lugares del organismo, como son los vasos, como son los riñones, como son el corazón, la vía biliar, etc. Y los linfocitos, como lo dije anteriormente. Este estímulo del SARS-CoV-2 produce una desregulación de la angiotensina, produciendo una respuesta inmune excesiva, con una gran liberación de esta citoquina, produciendo esta cascada, esta gran tormenta de citoquina, aumentando la interleuquina 2, la 2, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de colonia, granulocito macrófago, la interferón gamma y otros, como los mencioné anteriormente. Se produce una respuesta local y sistémica inflamatoria, un SIRS, en el cual hay características muy importantes. Por un lado, se produce una hipercoagulabilidad porque hay un desbalance entre las proteínas procoagulantes versus las proteínas anticoagulantes a favor de las proteínas procoagulantes. Se produce, por otro lado, una activación de estas células endoteliales, producción de una endotelitis, se activan las plaquetas, los leucocitos y los monocitos, aumentan los factores, se liberan factor tisular y factor fosfolibren de alto peso molecular, muy afín con las plaquetas, hay aumento del fibrinógeno, el factor 8, aumenta la generación de trombina, aumenta el dímero D y los depósitos de fimbrina. En el endotelio hay un switch a un fenotipo procoagulante de un endotelio dañado, inflamado, se produce una vasoconstricción. Esto además asociado a la hipoxia, que enlentece el flujo y produce una vasoconstricción. Por otro lado, esta endotelitis con esta hipercoagulabilidad produce en el fondo microtrombosis a nivel de la microvasculatura, que puede llevar un síndrome de estrés respiratorio en el adulto, y además también se pueden ver fenómenos macrotrombóticos, macrotrombo, tanto venosos y arteriales, con eventos tromboembólicos, principalmente lo que vemos en los pacientes adultos, con un tromboembolismo pulmonar. Ahora, con respecto a la coagulopatía que uno observa en esta patología, ¿es inducida por el SARS-CoV-2? ¿Es similar a la de cualquier paciente crítico o es diferente? Yo quiero mencionar un poco acá, analizar un poco la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria para entender un poco lo que pasa acá. Cuando en la hemostasia primaria, cuando se produce una injuria endotelial, ya sea una herida, una infección, algo que haga que en el fondo se produce este daño de esta monocapa de células que hacen las veces de pared del vascular, del vaso capilar, se produce una disrupción y aparecen proteínas que se expresan en el subendotelio, que no están normalmente cuando está un capilar, digamos, en condiciones normales. Normalmente el factor von Willebrand que se ve acá circula unido al factor 8 coagulante, que es su transportador, y no hay generación de trombina en condiciones normales. Pero en el momento que se produce este daño, se libera el factor tisular, que es principalmente el que gatilla la vía de la coagulación, de la teoría celular de la coagulación. Este factor von Willebrand se une a las plaquetas a través de la glicoproteína 1B, y a su vez entre plaqueta y plaqueta se van uniendo a través de glucoproteína 2B3A asociado a fibrinógeno. Estas plaquetas, al llegar a esta zona dañada, las plaquetas van cambiando su conformación, se cambia la formación, libera los gránulos que tienen en su interior, los cuales también
estimulan a mayor agregación, mayor activación plaquetaria. Este es el primer fenómeno que se produce, que este es tapón plaquetario, el tapón de plaquetas que aún es inestable. En forma al mismo momento se va produciendo una hemostasia secundaria que es producido por, en el fondo, liberación de este factor tisular, que estimula, en el fondo, a que el factor 7 pase un factor 7 activado, ¿cierto? Y que pase el factor 10 a la generación de trombina, y de la generación de trombina se estimula del fibrinógeno en fibrina, que gracias al factor 13 se forma un coágulo de fibrina indisoluble. Esta es la vía intrínseca de la coagulación, principalmente se produce, se produce la hemostasia secundaria por estimulación del factor tisular y el factor 7. Ahora, fíjense acá en la trombomodulina, que lo vamos a ver más adelante. La trombomodulina es un inhibidor natural de la coagulación, en el cual se une a la proteína C y a la proteína S, que son anticoagulantes naturales, y los cuales al unirse, de esto regula en el fondo esta gran formación de trombina, inhibiendo al factor 8, inhibiendo al factor 5, por lo tanto impide que la protrombina pase a trombina y por lo tanto se forme la fibrina. ¿Qué pasa en esta patología cuando hay endotelitis y COVID-19? Cuando entra el virus y se ingresa por este receptor, ¿cierto?, de AC2, se produce una gran estimulación del macrófago, empieza a liberar interleuquinas con gran tormenta, se produce esta alteración de toda esta capa, digamos, de la pared del endotelio vascular, y se empiezan a producir microtrombos, dado que se empieza a generar el factor tisular, la cual empieza el factor Fibrin, que es lo que se ve en esta imagen, el cual empieza a reclutar plaquetas formándose este microtrombo inicial. Ahora, ¿cuál es lo característico? Cuando se libera en grandes cantidades este factor von Willebrand, no se alcanza a escindir por la metaloproteasa, por lo tanto se liberan esta gran cantidad de factor Willebrand de gran peso molecular, las cuales son muy afín a las plaquetas. Entonces se forma rápidamente este coágulo intravascular, en el cual se libera también, se produce una oclusión vascular, una oclusión por este factor de von Willebrand de gran peso molecular. Hay angiogénesis por desregulación de este factor von Willebrand, y se produce también liberación de angiopoietina 2, que estimula mayor producción de angiogénesis. Como les dije anteriormente, ¿se acuerda que esta trombomodulina, que lo vimos anteriormente, que era un anticoagulante natural que se unía a la proteína C y S? Se disminuye esta trombomodulina, por lo tanto hay menor actividad anticoagulante, y todo favorece en el fondo a que se produzca una coagulación dentro del vaso sanguíneo. Con respecto al dímero D, el dímero D se produce por la degradación, ¿cierto?, de la fibrina. Es un marcador de generación de trombina y fibrinolisis. En la activación de la coagulación se genera trombina, que resulta en la conversión del fibrinógeno a fibrina, con la consecuencia de generación de este dímero D, que es el producto de la degradación de la fibrina. En la hiperfibrinolisis del COVID-19, la concentración del TPA, que vemos aquí, la lisis del coágulo, perdón, el activador de plasminógeno tisular es 6 veces más alto que en aquellos pacientes no infectados. Entonces, generalmente se estimula el plasminógeno que plaza plasmina, y esto hace que se rompa la fibrina y se generan estos factores de degradación de fibrina y el dímero D. Ocurre también esto en pacientes con sepsis, y el dímero D elevado es indicador de pronóstico de severidad y mortalidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de elevación del dímero D? Hay causas fisiológicas, causas relacionadas a un evento trombótico, y causas que producen elevación del dímero D sin la presencia de una enfermedad tromboembólica. Causas fisiológicas en periodo neonatal, embarazo, en edad avanzada. Causas relacionadas a un evento trombótico, bueno, la cardiopatía isquémica, la trombosis arterial periférica, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo de pulmón y el stroke.
Otras causas que elevan el dímero D, la coagulopatía intravascular diseminada, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, una hemorragia, síndrome de estrés respiratorio, infección, neoplasias, cirugía reciente, trauma, quemadura, proceso inflamatorio y reabsorción de hematomas. Entonces, el dímero D tiene valor como predictivo negativo, sobre todo cuando uno está pensando en diagnosticar en el fondo un trombo, ¿cierto? Ahora, con respecto a la coagulación en COVID-19, esta es una mezcla de alteraciones en el cual es una combinación de una coagulación intravascular de bajo grado asociada con una microangiopatía trombótica. El dímero D elevado más una prolongación del tiempo de protrombina alrededor de un 50% y una trombocitopenia orientan a un trastorno de la hemostasia. ¿Qué es lo característico en esta patología? Aumenta el dímero D, disminuye en forma leve el recuento de plaquetas y el tiempo de protrombina se altera, que mimetizan una coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, la LDH alta y la ferritina elevada es similar a lo encontrado en la microangiopatía trombótica. Sin embargo, en esta patología, en esta coagulopatía asociada a COVID, no se observa una anemia hemolítica microangiopática como es lo que uno ve generalmente en un PTT, o sea, en un púrpura trombocitopénico trombótico. No se observa una gran cantidad de hemólisis, tampoco presencia de esquistocitos. Este estado de hipercoagulabilidad que se produce asociado a esta endotelitis que lo mencioné anteriormente, aumenta el riesgo de eventos trombóticos agudos y asociado a factores de riesgo como comorbilidades, paciente adulto principalmente, un reposo, la edad avanzada, hacen que haya mayor riesgo de trombosis y por lo tanto mayor letalidad. Esta es una tabla comparativa de las distintas alteraciones de la coagulación que uno puede ver para compararlo con lo que uno ve en COVID. Por ejemplo, acá está coagulación intravascular y la coagulopatía que uno ve en la microangiopatía y en el COVID-19. Por ejemplo, el tiempo de protrombina obviamente se altera igual que el tiempo de parcial de neumoplastina, muy alterado en la coagulación intravascular porque hay consumo de los factores. Sin embargo, en la microangiopatía esto no se observa y en el COVID-19 también se observa principalmente mayor compromiso de la protrombina que del TTPA. El fibrinógeno se consume en la coagulación intravascular, no hay compromiso en microangiopatía trombótica, pero sí está muy elevado en el COVID-19, a diferencia de la CID. Los factores de degradación del fibrinógeno muy aumentados en la coagulación intravascular, pero también se observa muy elevado en el asociado a COVID. El dímero D puede aumentar en la coagulación intravascular, pero está muy aumentado, incluso 6 veces más del límite normal aceptado. El recuento de plaquetas está disminuido por consumo en la coagulación intravascular, sin embargo, en el COVID-19 puede estar aumentado si es que tiene una variante como un Kawasaki Light, o bien puede estar disminuido, que sería un factor pronóstico de mal pronóstico. Cuando uno mira el frotis periférico en la coagulación intravascular, uno puede alterar anisocitosis. Sin embargo, la microangiopatía es lo más marcado, ¿cierto? Y en el COVID es más leve. El factor von Willebrand aumenta, se aumenta en la coagulación intravascular, pero aumenta también mucho en el COVID, principalmente los de gran peso molecular. El ADAM13 está disminuido en la microangiopatía trombótica, y la antitrombina 3 está disminuida en la coagulación intravascular, disminuida en la microangiopatía trombótica y aumentado en el COVID-19. Anticardiolipinas están presentes y la proteína C están presentes en la coagulopatía asociada a COVID, probablemente porque en esta patología hay mucha presencia de autoinmunidad, con presencia en el fondo de anticuerpos anticardiolipinas, que quizás es lo que se plantea que a lo mejor en adultos, aparte de la endotelitis, digamos, y esta coagulación esta tendencia procoagulante, puede haber en el fondo autoinmunidad producida principalmente por anticoagulante lúpido y anticardiolipinas que aumentarían el riesgo de trombosis. Vamos a pasar un poco ahora al tratamiento de esta patología. Principalmente el ácido acetilsalicílico es uno de los pilares también en el tratamiento, y cuando se produce una lesión vascular, bueno, se produce
ciclooxigenasa y ácido araquidónico, ¿cierto? Y la ciclooxigenasa libera prostaglandina y tromboxano, que lo que hace esta aspirina, la aspirina uno lo puede usar en dosis baja como antiagregante plaquetario, que produciría inhibición, inhibiría en el fondo la tromboxana, produciendo inhibición de esta vasoconstricción y agresión de plaquetas, y por otro lado uno lo puede usar en dosis alta inhibiendo las prostaglandinas y por lo tanto inhibe la inflamación. De esas dos maneras uno puede usar el ácido acetil salicílico. Otras terapias que hemos usado en PIMS, principalmente entonces dirigido contra las interleuquinas, que son los responsables de estas tormentas, ¿cierto? Y de todo el trastorno que se ve en esta patología. Principalmente tenemos, por ejemplo, el tocilizumab, que es una interleuquina 6, el infliximab, que es principalmente inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, la anakinra, que inhibe el interleuquina 1b, y también usamos, aparte de estos anticuerpos monoclonales, usamos principalmente gamma globulina endovenoso por su acción. No se sabe muy bien cómo actúa, pero se propone que pudiera inhibir los receptores FC de los macrófagos, impidiendo en el fondo su unión y impidiendo la destrucción. Por otro lado, actúa también sobre el daño endotelial y actúa también sobre los neutrófilos, impidiendo su activación. Por otro lado, está la aspirina, como lo dije, y actúa principalmente en el endotelio, el corticoide, que es la gran terapia antiinflamatoria, principalmente inhibiendo los linfocitos T. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de terapia antitrombótica en pacientes pediátricos con esta PIMS? En los pacientes hospitalizados con PIMS, el paciente que no está grave, que tiene parámetros inflamatorios poco elevados, se sugiere controlar cada 48 horas el dímero D, el tiempo de protrombina, el recuento de plaquetas, el fibrinógeno junto a los otros biomarcadores. Un dímero D sobre 1000 nanogramos por decilitro o 4 veces sobre el valor normal o un dímero D que va en aumento sería indicación de iniciar profilaxis de anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. La que más usamos nosotros es la enoxaparina por la seguridad que tiene en dosis de 1 miligramo por kilo por día subcutánea. Si el paciente, tiene signos clínicos de trombosis o embolía arterial o venosa, aumentar la frecuencia de la heparina de bajo peso molecular cada 12 horas y no cada 24 horas. Se debe controlar antifactor 10 activado en pacientes lactantes, en obesos y en insuficiencia renal, donde se tiene que modificar la dosis. Sospechar tromboembolismo pulmonar frente a un deterioro brusco de la función pulmonar o se aumenta un dímero D previo. Comenzar el tratamiento de tromboembolismo pulmonar en espera del angioTAC y no esperar su resultado. Se recomienda usar profilaxis de anticoagulación en adolescentes y críticamente enfermos con alteración de las pruebas de coagulación porque estos pacientes más grandes se asemejan más a su fisiopatología con adultos, por lo tanto el riesgo de trombosis es mayor. Como lo que les mostré en el primer caso clínico, el niño tenía 13 años y que terminamos con aneurisma y con trombosis de las aneurismas. Un paciente que tiene un PIMS que cursa con un fenotipo Kawasaki Light, sin shock, y que tenga plaquetas sobre 450.000 por milímetro cúbico, tenemos que usar aspirina en dosis antiinflamatoria, como entre 80 a 100 miligramos por kilo por día, como usan los americanos, o 30 a 50 miligramos por kilo por día, como usa Japón y Estados Unidos, lo cual se mantiene hasta 48 a 72 horas que el paciente esté afebril, o bien 14 días desde el inicio de la enfermedad. Esta aspirina después se baja a dosis de antiagregante en 3 a 5 miligramos por kilo por día hasta la normalización de las plaquetas y con un ecocardiograma que esté normal, hecho entre las 4 o 6 semanas desde el diagnóstico. Aquellos pacientes que tienen PIMS y que presentan shock al inicio, se debe usar dosis alta de aspirina, como ya lo dije anteriormente, más heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo por día subcutáneo. Los pacientes con recuentos de plaquetas menor a 80.000 por milímetro cúbico se recomienda no usar aspirina por el riesgo de sangramiento.
aquellos pacientes que tienen que quedar en seguimiento, la recomendación es que si el paciente tuvo un PIMS asociado a un Kawasaki, el paciente debe seguir con baja dosis de ácido acetil salicílico en dosis 3 a 5 miligramos por kilo por día por 4 a 6 semanas. Y el paciente, si tuvo un compromiso de la arteria coronaria, con un Z-score que va entre 2 a 10, debe quedar con aspirina 3 a 5 miligramos por kilo por día hasta su resolución, hasta que se normalice esta dilatación. Y si tiene un Z-score mayor a 10, debe quedar con aspirina en dosis de antiagregante y asociado a heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo por 12 cada 12 horas subcutáneo, porque en el fondo con un Z-score más de 10, que es una medida que dan los ecocardiografistas, hay mucho riesgo que esta dilatación aparezca un trombo, por eso que se asocia a heparina y con dosis de tratamiento. Ahora, si el paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierda con una infección de eyección menor a un 40% o presencia de trombosis, se debe dejar aspirina en dosis baja más una heparina de bajo peso molecular, como es el Clexane, en dosis terapéutica, es decir, cada 12 horas y no cada 24 horas. Eso es lo que les quería contar con respecto a COVID y alteraciones hematológicas. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Verdugo. Si quieren, algunos pueden hacer preguntas abriendo sus micrófonos o haciendo alguna pregunta por el chat si son más tímidos, pero en este momento no veo ninguna pregunta en el chat, así que dejo abierto el micrófono. Eduardo. Me gustaría hacer una pregunta a la doctora Verdugo, como hematóloga. Sí. Primero felicitarla, excelente, muy completa su presentación. ¿Sabe? Eché de menos, doctora, la morfología de la serie blanca. Probablemente el efecto reactivo sobre los linfocitos o sobre los granulocitos, incluso los monocitos también se ven distintos. Yo no sé si eso lo tiene considerado en su efecto. No se preocupe, es una pregunta que si no corresponde me dice nomás. Bueno, lo mencioné cuando hablé un poco sobre la serie roja, lo mencioné como en el fondo hay una gran estimulación de la interleuquina, factor de necrosis tumoral, y además de factor estimulante colonia granulocito, en que se produce una gran mielopoiesis como de urgencia. Ahí se produce la leucocitosis. De acuerdo, doctora, pensaba que pudiese tener mayor información sobre el efecto, sobre las características reactivas del linfocito, porque yo tuve la oportunidad, la verdad que no soy, a mí no me llegan frotis, entonces los pocos frotis que pude ver, de hecho, contando 200, 300, incluso contando hasta 500 células, considerando que porque no tengo más muestras, pude conseguirme unos pocos frotis, logré incluso ver inmunoblastos. Entonces, quizá la pregunta va por ese lado de que me hubiese interesado. Yo sé que quizás no es patognomónico, no estamos hablando de un ANTA, en el cual podemos encontrar entre un 8% y un 70% fácilmente de inmunoblastos, o en el caso de una mononucleosis infecciosa fatal, que también podemos encontrarlo. Entonces, en este caso, la verdad que yo sé que no es patognomónico, pero sí de hallazgo. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esas características y otra de asimetría en la maduración, por ejemplo, en el caso de los segmentados? Claro, lo que pasa es que como hay una gran estimulación de la mielopoiesis, como le dije anteriormente, empiezan a aparecer elementos inmaduros. Además que hay un gran aumento de los natural killer y los linfocitos T. Entonces hay una gran explosión y por lo tanto lo más probable es que esos inmunoblastos son los que se vean en el frotis, como elementos inmaduros. Ahora, eso se produce como un boom de expresión, una explosión aguda, pero después se produce una frenación, porque en el fondo hay como un agotamiento de la serie linfomononuclear. Gracias, doctora.
Pati, yo tengo una pregunta también. SARS-CoV y las alteraciones hematológicas y el PIMS específicamente, tanto en adultos como en niños, nos ha generado algunos desafíos del punto de vista de cambiar algunos paradigmas en relación a analitos que no eran urgentes y que se han transformado en urgentes. Por ejemplo, yo nunca pensé que me iban a pedir una interleuquina urgente o que la ferritina, que era un parámetro que en realidad ustedes como hematólogos, incluso los internistas lo piden como algo que uno puede tener de un día para otro, de una semana para otra, en un examen casi que tiene un valor crítico. Entonces, desde esa perspectiva un poco, ¿cuál es tu visión sobre todo de interleuquina 6 como urgencia o más bien ferritina como un examen que hubiera cambiado en el fondo de perfil, de un perfil no urgente en estos casos a ser un parámetro que se necesita de urgencia? Lo que pasa es que hay ciertos parámetros, de hecho nosotros está en publicación nuestro trabajo, que lo hicimos en los pacientes hospitalizados, en que seguimos un poco como lo hicieron en adultos, cuáles son los parámetros inflamatorios predictores de gravedad en un paciente con PIMS, porque algunos niños hacen un PIMSito en el fondo, que hacen un poco de inflamación, pero hay otros niños que sabemos, por ejemplo, que van a tener linfopenia, que van a tener hiponatremia, que van a tener hiperferritinemia y aumento de la interleuquina 6, informe importante, esos niños seguramente tienen que ir a UTI y hay que hacer un tratamiento muy agresivo, porque por eso que es importante tener la ferritina y ojalá la interleuquina 6, porque nos va a permitir en el fondo un diagnóstico precoz de un paciente que se va a agravar y por lo tanto nuestra terapia tiene que ser agresiva. Ya, perfecto. Yo creo que ese es un desafío para nosotros también, es una tarea, lo pregunto específicamente porque yo creo que de quedarse este fenómeno del PIMS, PIMSito versus PIMS, obviamente nos va a plantear el desafío de tener en forma rutinaria interleuquina y ferritina, obviamente con plazos bastante más rápidos de los que los teníamos en la antigüedad. Gracias, Pati. O sea, porque hay toda una serie de exámenes de primera línea que uno hace, como hemograma, pruebas de coagulación, la ferritina, por ejemplo, la albúmina, todo como para evaluar el paciente, el riesgo que tiene ese paciente de agravarse. Y si podemos medir la interleuquina 6, maravilloso. Porque muchas veces no tenemos la rapidez, porque en el fondo, si no responde, tenemos que tratar de usar estos anticitoquinemias, así como interleuquina, como inhibidores de las interleuquinas, como el tocilizumab o la anakinra. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Me gustaría hacer una consulta más, doctora. Uh-huh. Los adultos, he tenido información de que llegan a valores de dímero D bastante elevados, incluso 10.000, 100.000 sí. microgramos por litro, o nanogramos por ciento. En el caso del paciente pediátrico, ¿se produce estas elevaciones tan exageradas en el dímero D? No tanto. O sea, nosotros hemos tenido niños que suben a 5.000, pero no como 100.000. Ahora, lo que nos llama la atención que también el dímero D no es muy comparable entre un centro y otro, porque las técnicas que se usan son diferentes. Ahora, en nuestro hospital, a pesar que tuvimos niños que tuvieron dímero D elevado, no tanto como los de adultos, pero dímero D elevado, le dejamos profilaxis y ningún paciente hizo trombosis, excepto este niñito que hizo este aneurisma, pero que no hizo trombosis. Gracias, doctor. Otra pregunta, Pati, sobre dímero D o sobre los parámetros hematológicos. Estos, en la medida que tú vas tratando a los pacientes, al ir disminuyendo, ¿te hablan de una mejoría clínica? ¿Cuáles de todos estos te sirven como parámetros que te indican que el paciente va por un mejor curso que otro? Por ejemplo,
cuando el paciente, el hemograma, por ejemplo, que es un examen que es bastante fácil de tener en todo el lado, es un examen que lo estamos mostrando en este trabajo, que en el fondo da mucha información y predictor de gravedad. Entonces, cuando el niño se agrava, generalmente tiene disminución de las plaquetas, se produce una trombopenia, pueden tener una leucocitosis o tener leucocitos normales, pero lo que llama atención es la linfopenia que se produce. Y no es tan notoria la anemia, pero sí la linfopenia y la trombocitopenia. Cuando el paciente empezamos con el tratamiento, tú ves que empiezan a recuperar los linfocitos y empiezan a subir las plaquetas, por lo menos, y empieza a normalizarse el tiempo de protrombina, que también se altera cuando el paciente se agrava. O sea, hay una correlación entre la clínica, baja la fiebre, el paciente se empieza a estabilizar hemodinámicamente y empiezan a mejorarse estos parámetros. Gracias. Gracias. Aquí tengo una pregunta de Vanessa Díez de Medina. Dice, buenas tardes, mi consulta es si podemos ver células inmaduras en el frotis o solo linfocitos reactivos. No escuché la pregunta. Perdón. La consulta es si se pueden ver células inmaduras en el frotis o solo linfocitos reactivos. Bueno, lo que decía el doctor, que a veces se ven linfocitos como inmunoblastos, pero son inmaduros, no son blastos. Son inmaduros benignos, digamos. Claro, como una leucocitosis aumentada, una respuesta inflamatoria exagerada y es bien variable porque hay pacientes que hacen leucocitosis, otros no Claro. hacen y hacen con recuentos normales, hacen una linfopenia, también eso. La linfopenia, claro, es un predictor, o sea, es un predictor de gravedad. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. No sean tímidos. Estuvo muy buena la presentación, Pati, un millón de gracias. ¿De qué, pues? ¿Alguien más quiere? Gracias, Pati. Muchas gracias. ¿De qué? De nada. Bueno, agradecerte nuevamente, Pati, por esta presentación. Realmente fue una presentación muy completa de todas las alteraciones que se pueden ver en el laboratorio y al mismo tiempo una muy buena correlación con la clínica. Así que muchísimas gracias y creo que con esto estamos prácticamente dándole una vuelta completa a COVID. Hicimos ya presentaciones de distintos temas del laboratorio, así que creo que vamos a buscar un tema distinto para la próxima reunión y nos estamos viendo y como les comenté al principio, por favor visiten nuestro sitio web, ahí tenemos información del próximo congreso, está próximo a terminar el plazo para entrega de trabajos libres, así que vamos poniéndonos las pilas porque a fines de noviembre, así que escribir, no pueden presentar uno solo, por lo menos 2 trabajos. Tenemos que sacar la cara por Chile. Así que eso, y les vamos a seguir enviando información por los mailings, por el sitio, por las redes sociales. Tenemos un LinkedIn también de ALAPAC para que nos sigan allí. Y tenemos muchas novedades para ir mostrando, así que vamos a seguir en contacto. Y lo próximo va a ser una reunión probablemente en noviembre para continuar esta serie de ejercicios de puesta al día. Así que muchas gracias a todos. Veo varias caras por ahí, así que un abrazo. Que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.